George Reeves, la tragedia del Superman original. ¿Qué pasaría si te dijera que el primer actor en interpretar a Superman murió en circunstancias tan misteriosas que hasta el día de hoy nadie sabe realmente qué ocurrió? ¿Suicidio, accidente o asesinato? La muerte de George Reeves sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. El 16 de junio de 1959, a las 1:59 de la madrugada, una bala atravesó el cráneo del hombre que había dado vida al héroe más querido de América. Pero lo que descubrirás en los próximos minutos sobre esa noche fatal te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre la muerte del primer Superman. Si este tipo de misterios sin resolver te fascinan tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso. Y ahora, prepárate porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Los primeros años de una leyenda. George Kiefer Brewer nació el 5 de enero de 1914 en Woolstock, Iowa. Ironía del destino. El futuro Superman creció sin una figura paterna. Su padre biológico abandonó a la familia cuando George tenía apenas 2 años. ¿Te imaginas cómo esta ausencia pudo haber marcado al hombre que se convertiría en el símbolo paterno más poderoso de la cultura popular? Helen Lesher, su madre, era una mujer decidida que no se dejó vencer por las adversidades. Se mudó con George a California en busca de nuevas oportunidades. Allí conoció a Frank Joseph Besolo, un hombre de origen italiano que se convirtió en el padrastro que George nunca tuvo. Frank adoptó legalmente al niño, dándole su apellido, George Besolo. Desde joven, George mostró una personalidad carismática y ambiciosa, alto, apuesto y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Parecía destinado a algo grande, pero el camino hacia la fama nunca es fácil, y lo que descubrirás sobre sus primeros años en Hollywood te sorprenderá. En la preparatoria, George destacó no solo por su físico imponente, sino por su talento para el boxeo y el fútbol americano. Era el tipo de joven que parecía tenerlo todo: buena presencia, habilidades atléticas y una determinación férrea. Pero había algo más profundo en él, una búsqueda constante de validación que lo llevaría por caminos inesperados. Pero espera, porque lo que viene ahora sobre su entrada al mundo del espectáculo es aún más fascinante: el despertar de una estrella. En 1939, George tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: estudiar actuación en el Pasadena Playhouse. Era un lugar donde los sueños de Hollywood comenzaban a tomar forma. Con su físico impresionante de 1,85 metros y su presencia natural, no tardó en llamar la atención. Su primera oportunidad llegó con Gone with the Wind, en 1939, donde interpretó a Stuart Tarleton, uno de los hermanos gemelos Tarleton. Aunque era un papel menor, estar en una de las producciones más grandes de la época le abrió las puertas de Hollywood. ¿Sabías que este pequeño papel lo catapultaría hacia un destino que ni él mismo podría haber imaginado? Los estudios comenzaron a fijarse en él. Warner Bros. Le ofreció contratos que, aunque no lo convertían en una estrella de primera línea, le garantizaban trabajo constante. Participó en películas como Lydia, 1941, y Blood and Sand, 1941, donde compartió pantalla con estrellas establecidas. Pero entonces llegó 1943, y con él un evento que interrumpiría su carrera ascendente: la Segunda Guerra Mundial. George se alistó en el ejército sirviendo en las fuerzas aéreas. Durante 3 años puso en pausa sus sueños de Hollywood para servir a su país. Aquí es donde nuestra primera pregunta para ti. ¿Crees que su experiencia militar influyó en su posterior interpretación de Superman? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuando regresó en 1946, Hollywood había cambiado. Nuevos rostros habían ocupado los lugares que antes parecían esperarlo. George se encontró compitiendo en un mercado saturado, luchando por roles que antes conseguía con facilidad. Pero lo que no sabía era que su papel más icónico estaba a punto de llegar, aunque de una manera completamente inesperada: el nacimiento de Superman. 1951 marcó un antes y un después en la vida de George Reeves. Los productores Robert Maxwell y Bernard Luber estaban buscando al actor perfecto para interpretar a Superman en una nueva serie de televisión. Necesitaban a alguien con físico heroico, presencia comandante y la capacidad de inspirar a niños y adultos por igual. George, que había cambiado su apellido de Besolo a Reeves para sonar más americano,
Audicionó para el papel sin imaginar que esto definiría el resto de su vida. Su interpretación fue tan convincente que consiguió el papel inmediatamente. Adventures of Superman se estrenó en 1952 y fue un éxito inmediato. George no solo interpretaba al Hombre de Acero, sino que se convirtió en él ante los ojos del público. Los niños lo veían como un verdadero héroe, y él tomó esta responsabilidad muy en serio. Pero aquí viene algo que pocos saben. George llegó a odiar el papel que lo hizo famoso. ¿Por qué un actor exitoso llegaría a detestar el personaje que le dio fama y fortuna? La respuesta es más compleja de lo que imaginas. La serie lo encasilló de tal manera que no podía conseguir otros roles. Los directores no podían ver más allá del traje azul y rojo. George Reeves había desaparecido, solo existía Superman. Esta frustración profesional comenzó a consumirlo lentamente. Pero espera, porque lo que descubrirás sobre su vida personal es aún más intrigante y peligroso. Una vida personal complicada. Mientras George brillaba como Superman en pantalla, su vida personal se estaba convirtiendo en una telenovela digna de Hollywood, pero con consecuencias mucho más oscuras. En 1945, George se había casado con Eleanora Needles, una actriz y socialité. Era una mujer sofisticada, acostumbrada a los lujos y las fiestas de la alta sociedad. Sin embargo, su matrimonio comenzó a tambalearse cuando George conoció a una mujer que cambiaría su destino. Toni Mannix. Toni no era una mujer cualquiera. Era la esposa de Eddie Mannix, uno de los ejecutivos más poderosos y temidos de MGM Studios. Eddie tenía conexiones que se extendían desde Hollywood hasta los bajos fondos de la mafia. Era conocido por solucionar problemas para las estrellas del estudio, y sus métodos no siempre eran legales. Segunda pregunta para ti. ¿Crees que George sabía en lo que se estaba metiendo al involucrarse con la esposa de un hombre tan poderoso? Comparte tu teoría en los comentarios. La relación entre George y Toni comenzó como una amistad, pero rápidamente se convirtió en algo más. Para 1951, George había dejado a su esposa para estar con Toni. Lo que hace esta situación aún más extraña es que Eddie Mannix no solo lo sabía, sino que aparentemente lo aprobaba. ¿Era realmente tan comprensivo? ¿O había algo más siniestro detrás de esta aparente tolerancia? Toni, que era varios años mayor que George, se convirtió en su benefactora. Le compró una casa en Benedict Canyon Drive, le regaló coches lujosos y le proporcionó un estilo de vida que su salario de actor de televisión no podría costear. Pero como dicen, nada en la vida es gratis. Lo que viene a continuación sobre el final de esta relación es aún más impactante y te dará escalofríos. El final de una era y el comienzo del misterio. Para 1958, la relación entre George y Toni Mannix comenzó a deteriorarse. Después de 8 años juntos, George quería libertad. Había conocido a una mujer más joven llamada Leonor Lemon, una aspirante a actriz de Nueva York con una reputación cuestionable. Leonor era todo lo opuesto a Toni. Joven, impulsiva, con mal temperamento y conocida por sus escenas de celos. Los amigos de George la describían como manipuladora y problemática. Pero George parecía fascinado por ella, tal vez porque representaba la juventud que sentía que estaba perdiendo. La ruptura con Toni no fue amigable. Una mujer acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida de George no iba a dejarlo ir fácilmente. Comenzaron a llegar reportes de llamadas telefónicas amenazantes, encuentros incómodos y una tensión creciente que tenía a George constantemente nervioso. Eddie Mannix, el esposo aparentemente comprensivo, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Sus soluciones a los problemas del estudio eran legendarias, y George ahora se había convertido en un problema que necesitaba ser solucionado. Tercera pregunta. ¿Piensas que George realmente se daba cuenta del peligro en el que se encontraba, o estaba cegado por su nueva relación? Cuéntanos qué opinas. Para principios de 1959, George estaba filmando los últimos episodios de Adventures of Superman. La serie había sido su salvación y su prisión durante 7 años. Hablaba constantemente de mudarse a Europa, de comenzar una nueva vida lejos de Hollywood y sus complicaciones, pero el destino tenía otros planes para él. Prepárate, porque lo que viene ahora es la noche que cambió todo y los detalles te van a dejar sin aliento. La noche fatal. 16 de junio de 1959. El 16 de junio de 1959 comenzó como una noche cualquiera en la casa de Benedict Canyon Drive. George había pasado el día en el estudio.
filmando escenas para lo que serían los últimos episodios de Superman. Regresó a casa alrededor de las 6:30 de la tarde, aparentemente de buen humor. Leonor Lemon estaba allí esperándolo, junto con 2 invitados, William Bliss, un escritor que vivía en la casa como inquilino, y Carol Van Ronkel, una conocida diseñadora de vestuario. La cena fue normal, con conversaciones casuales y algunas copas de vino. Alrededor de las 10:30 de la noche, George anunció que estaba cansado y se retiraría a dormir. Se dirigió a su habitación en el segundo piso, se puso su pijama y se acostó. Los invitados continuaron bebiendo y conversando en la sala de estar. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Aproximadamente a las 12:30 de la noche, 2 invitados más llegaron sin ser invitados. Robert Condon, un escritor de Hollywood, y Carol Van Ronkel, una segunda Carol diferente a la primera. Llegaron haciendo ruido, hablando fuerte y aparentemente muy bebidos. ¿No te parece extraño que llegaran invitados no deseados justo esa noche? Lo que viene es aún más perturbador. George bajó de su habitación visiblemente molesto por el ruido. Según los testigos, estaba irritado y les pidió que se fueran. Leonor describió su estado como de muy mal humor, algo inusual en él. George regresó a su habitación, pero el ruido continuó. A la 1:59 de la mañana, el silencio de la noche fue roto por un sonido que cambiaría todo. Un disparo. Leonor Lemon fue la primera en reaccionar, pero de una manera que hasta hoy resulta desconcertante. En lugar de correr hacia la habitación de George o llamar inmediatamente a la policía, se quedó sentada y supuestamente dijo: «No se preocupen, él solo se disparó a sí mismo». ¿Cómo pudo saber exactamente qué había pasado sin siquiera subir a verificar? Esta declaración se convertiría en una de las piezas más inquietantes de todo el misterio. Pasaron 45 minutos antes de que alguien llamara a la policía. Cuando finalmente llegaron los oficiales, encontraron a George Reeves en su cama con una herida de bala en la cabeza y un revólver Luger de calibre 38 milímetros 30 en el suelo junto a la cama. Pero lo que los investigadores descubrieron después es lo que realmente convierte este caso en uno de los misterios más grandes de Hollywood: la investigación y las primeras inconsistencias. Cuando la policía de Los Ángeles llegó a la casa de Benedict Canyon Drive, se encontraron con una escena que parecía clara: un aparente suicidio. Pero mientras más investigaban, más preguntas surgían. El detective principal del caso fue el sargento Jack Patterson, un veterano con más de 20 años de experiencia. Desde el primer momento, algo le pareció extraño en la forma en que los testigos se comportaron. Leonor Lemon estaba sorprendentemente calmada para alguien que acababa de perder a su prometido de manera tan traumática. No mostraba signos de shock o dolor genuino. En lugar de eso, parecía más preocupada por limpiar la casa y controlar la narrativa de lo que había pasado. Cuarta pregunta para ti. ¿Crees que la reacción de Leonor fue normal para alguien en su situación, o había algo más detrás de su comportamiento? Déjanos saber tu opinión. Los otros testigos también mostraron comportamientos extraños. William Bliss, quien vivía en la casa, parecía nervioso y evitaba dar detalles específicos sobre la noche. Los invitados que llegaron tarde afirmaron haber estado muy bebidos para recordar exactamente qué había pasado. Pero las inconsistencias físicas fueron aún más perturbadoras que las testimoniales. Primero, la posición del cuerpo. George fue encontrado acostado en su cama, con la herida de bala en el lado derecho de su cabeza. Sin embargo, la posición del arma y la trayectoria de la bala sugerían que habría sido extremadamente difícil, si no imposible, que él mismo se hubiera disparado. Segundo, la ausencia de huellas dactilares. El revólver que supuestamente George había usado para suicidarse no tenía ninguna huella dactilar identificable. ¿Cómo es posible que alguien sostenga un arma, la dispare y no deje ninguna huella? Espera, porque lo que viene sobre la evidencia forense es aún más inquietante y pondrá todo en duda. Tercero, la casquillo del cartucho. En la mayoría de los suicidios con arma de fuego, el casquillo se encuentra cerca del cuerpo o del arma. En este caso, el casquillo fue encontrado debajo del cuerpo de George, lo que sugiere que alguien lo puso ahí después del disparo. Cuarto, había múltiples heridas en el cuerpo de George que no podían explicarse por un solo disparo. Tenía marcas y contusiones que sugerían una posible lucha previa a su muerte. El detective Patterson comenzó a sospechar que esto no era un suicidio, pero cuando intentó profundizar en la investigación, se encontró con obstáculos inesperados. Llamadas misteriosas desde altos niveles de la policía ordenando que cerrara el caso rápidamente. Presión desde el departamento para clasificar la muerte como suicidio sin más investigación.
Las 3 teorías principales. Después de décadas de especulación, investigación y análisis, han surgido 3 teorías principales sobre la muerte de George Reeves. Cada una tiene evidencia que la sustenta, pero también elementos que la contradicen. Teoría número 1. Suicidio. La versión oficial mantiene que George se suicidó debido a la depresión causada por su carrera estancada y problemas financieros. Esta teoría se basa en varios factores. George había expresado a amigos cercanos su frustración por estar encasillado como Superman. Se sentía atrapado en un papel que limitaba sus oportunidades como actor serio. Varios conocidos reportaron que había hablado de terminar con todo en múltiples ocasiones. Sus finanzas estaban en problemas. Sin el apoyo financiero de Tony Mannix, George luchaba por mantener su estilo de vida. La serie de Superman estaba llegando a su fin, y no tenía otros proyectos importantes en el horizonte. Su relación con Leonor Lemmon era tormentosa. Amigos describían peleas constantes, episodios de celos y una dinámica tóxica que lo tenía constantemente estresado. Teoría número 2. Accidente. Algunos investigadores creen que George murió accidentalmente durante una pelea con Leonor Lemmon. Esta teoría sugiere que la pareja tuvo una discusión violenta esa noche. Leonor, conocida por su temperamento explosivo, pudo haber tomado el arma durante la pelea. En forcejeo por el control del revólver, el arma se disparó accidentalmente. Esto explicaría por qué Leonor inmediatamente supo que George había muerto sin verificar su estado. También explicaría su comportamiento extrañamente calmado. Sabía exactamente qué había pasado porque había estado presente. La posición del cuerpo y la trayectoria de la bala serían consistentes con un forcejeo, no con un suicidio deliberado. Teoría número 3. Asesinato. La teoría más siniestra, pero posiblemente la más plausible, es que George fue asesinado por orden de Eddie Mannix como venganza por haber dejado a Tony. Eddie Mannix tenía conexiones profundas con el crimen organizado. Era conocido en Hollywood como el solucionador, que hacía desaparecer los problemas de las estrellas, a menudo por medios ilegales. Tony Mannix había expresado públicamente su amargura por la ruptura con George. Varias personas reportaron haberla escuchado amenazar con hacerle pagar por haberla dejado. Quinta y última pregunta. ¿Cuál de estas 3 teorías te parece más convincente y por qué? Esta es la pregunta que ha obsesionado a investigadores durante más de 60 años. La teoría del asesinato explicaría la presión sobre la policía para cerrar el caso rápidamente. Eddie Mannix tenía suficiente influencia para asegurar que la investigación no profundizara demasiado en direcciones que podrían comprometer a personas poderosas. También explicaría la ausencia de huellas dactilares en el arma. Un asesino profesional habría sabido cómo limpiar la evidencia. Pero lo que hace este misterio aún más fascinante es que hay evidencia que contradice cada una de estas teorías. El legado de un misterio sin resolver. Más de 60 años después de la muerte de George Reeves, el caso permanece oficialmente cerrado como suicidio, pero las preguntas persisten. La familia de George nunca aceptó la versión oficial y contrató investigadores privados que llegaron a conclusiones diferentes. En 1999, el caso fue reexaminado por investigadores independientes usando tecnología forense moderna. Sus conclusiones fueron inquietantes. La evidencia física era más consistente con homicidio que con suicidio. El análisis de la trayectoria de la bala, usando software de reconstrucción, mostró que habría sido prácticamente imposible para George dispararse en el ángulo documentado. Las heridas adicionales en su cuerpo sugerían una lucha previa. Sin embargo, nunca se presentaron cargos criminales contra nadie. Los principales sospechosos murieron llevándose sus secretos a la tumba. Leonor Lemmon murió en 1989, Tony Mannix en 1983 y Eddie Mannix en 1963. Lo que hace este caso particularmente fascinante es cómo refleja la época dorada de Hollywood. Un mundo de glamour superficial que ocultaba corrupción, violencia y secretos oscuros. George Reeves se convirtió en símbolo de esa contradicción. Un hombre que interpretaba al héroe más puro de América mientras vivía en un mundo de moral ambigua. El misterio de su muerte se ha convertido en parte del mito de Superman tanto como su vida. Reflexiones finales. La muerte de George Reeves nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una persona real con problemas reales. El hombre que inspiró a millones de niños a creer en la justicia y el heroísmo, murió en circunstancias que representan todo lo contrario: injusticia, corrupción y verdades ocultas. ¿Fue suicidio, accidente o asesinato? Probablemente nunca lo sabremos con certeza.
Pero tal vez esa sea la lección más importante de este caso. Algunas veces la realidad es más compleja y más oscura que cualquier historia de superhéroes. George Reeves dio vida a Superman durante 7 años. Pero su propia vida terminó envuelta en el tipo de misterio que el Hombre de Acero habría resuelto en 22 minutos. La ironía es tanto trágica como poética. Su legado vive no solo en las pantallas donde Superman sigue inspirando a nuevas generaciones, sino también en las preguntas sin respuesta que nos recuerdan que la verdad no siempre prevalece y que la justicia no siempre se hace. Si este misterio te fascinó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, compartirlo con alguien que ame los misterios sin resolver y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los casos más intrigantes de la historia. El caso de George Reeves permanece abierto en el Tribunal de la Opinión Pública, donde cada nueva generación puede examinar la evidencia y llegar a sus propias conclusiones. En un mundo donde los superhéroes dominan el entretenimiento, recordamos al primer actor que los trajo a la vida y cuya propia muerte sigue siendo un misterio digno de cualquier historia de ficción. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¿Qué tipo de videos te gustaría que hiciéramos próximamente? Déjanos saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.